Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Escuchar es la clave para superar la resistencia e iniciar el progreso. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el ritmo de tus conversaciones cotidianas? Si es así, es posible que haya descubierto que los aborda como si todos fueran argumentos racionales, y esto a menudo puede resultar contraproducente. De hecho, el uso de argumentos o presiones para influir o convencer a los demás a menudo crea resistencia. Esto es especialmente cierto cuando las personas acuden a ti en momentos de estrés, no quieren consejos para mejorar su situación, solo quieren compartir con ellos lo que les sucede. Imagina que un hombre llamado Steve está de pie en el borde del techo de un 7º piso, amenazando con saltar y suicidarse. Mientras las autoridades rodean el edificio y se preparan para la limpieza, un negociador, el teniente Williams, se acerca a Steve. Williams intenta convencer a Steve de que tiene otras opciones además de hacerse daño, y le dice que está ahí para ayudarlo a salir de esta terrible situación. Desafortunadamente, Steve no se siente comprendido y responde con enojo, rechazando la ayuda del teniente Williams. El problema. Williams no escuchó. Escuchar les da a los demás la oportunidad de compartir sus sentimientos y preocupaciones, lo que crea un espacio para dar los siguientes pasos y presentar argumentos. Cuando sentimos que se escuchan nuestras preocupaciones, se genera un cierto nivel de confianza entre nosotros y nuestros interlocutores. Ahora imagine que otro negociador, el teniente Brown, llega a la escena para hablar con Steve. Después de escuchar a Steve, Brown le dice: «Apuesto a que sientes que esta es tu única salida». «Sí», responde Steve. Al escuchar, Brown puede mostrarle a Steve cómo empatiza con su situación. Le pregunta a Steve cómo perdió su trabajo, por qué lo dejó su esposa, etc. Steve entonces comienza a calmarse y comienza a explicar su situación, mientras se abre más a otras soluciones que no sean suicidarse. Si quieres que la gente esté abierta a tus argumentos, primero tienes que escuchar. Y, como descubrirás en los próximos parpadeos, estamos programados biológicamente para hacer precisamente eso. Sentimos emociones positivas cuando nuestras emociones se reflejan en nosotros. Seguro que has escuchado el adagio «el mono ve, el mono hace», ¿verdad? Resulta que es verdad. De hecho, reflejamos constantemente a quienes nos rodean, es decir, reconocemos y correspondemos los sentimientos y emociones de las personas con las que nos relacionamos. Curiosamente, el reflejo está programado en nuestro cerebro. Unas células cerebrales llamadas neuronas espejo nos permiten experimentar lo que percibimos que sienten los demás. Las neuronas espejo solían llamarse neuronas del tipo «el mono ve, el mono hace» por una buena razón. Si alguna vez te has estremecido al ver a un amigo o compañero de trabajo cortar un papel, casi sientes el dolor, o has empezado a llorar al ver llorar a otra persona, entonces has experimentado las neuronas espejo en acción. Algunos científicos creen que estas neuronas podrían incluso ser la base de la empatía humana. De hecho, el investigador V.S. Ramachandran ha llamado a las neuronas espejo neuronas de empatía por la forma en que acercan a las personas. Las neuronas espejo también son las que hacen que tratemos constantemente de apaciguar a quienes nos rodean, satisfacer los deseos y expectativas de los demás y buscar su aprobación. Por ejemplo, cuando un orador nota que su audiencia no responde, mira constantemente sus relojes o mira fijamente al vacío, sus neuronas espejo hacen que responda a sus deseos diciendo: «Está bien, es hora de tomarse un descanso». Sin embargo, cuando nuestros sentimientos no se responden con empatía, sino con apatía, hostilidad u otras respuestas negativas, es menos probable que nos sintamos conectados con los demás. Los estudios han demostrado que si reflejamos a los demás pero no nos reflejan a cambio, desarrollamos un déficit en nuestros receptores de neuronas espejo. Cuando se producen estos déficits en los receptores de las neuronas espejo, nos sentimos solos y desconectados. Ya sea porque mantenemos una comunicación impersonal por correo electrónico o teléfonos móviles o porque tenemos menos tiempo para establecer conexiones, ya no nos reflejamos como antes.
Escuchar se basa en la parte racional, no emocional o instintiva, de nuestro cerebro. ¿Alguna vez has sentido que estás discutiendo contigo mismo? ¿Como si tu conciencia estuviera dividida en diferentes tú? Bueno, tu cerebro realmente está dividido en tres partes o capas de pensamiento diferentes, y todas experimentan el mundo y reaccionan ante él de manera diferente. Nuestra capa reptiliana es muy primitiva, y consiste en reaccionar ante la situación inmediata. Esta capa es responsable de nuestras reacciones de lucha o huida. No necesita tiempo para reflexionar o analizar situaciones, actúa. O bien, no es así. A veces, la capa de reptiles provoca una reacción de ciervo ante los faros, es decir, nos congelamos y no podemos actuar en absoluto. La siguiente capa, la capa de los mamíferos, está un poco más evolucionada que la capa de reptiles, está a cargo de nuestras emociones, y es el hogar de la reina del drama interior. La capa de los mamíferos es donde surgen sentimientos poderosos, que incluyen emociones como la ira, los celos, el amor, el dolor, el placer, la alegría y la tristeza. Por último, está la capa racional y de razonamiento. Esta capa del cerebro es responsable de recopilar y analizar los datos de las capas cerebrales de los reptiles y los mamíferos y de desarrollar los próximos pasos lógicos. Piensa en esta última capa como el señor Spock que llevas dentro, es decir, el personaje de Star Trek que siempre tuvo cuidado de sopesar los pros y los contras de una situación determinada y luego decidir el curso de acción. Así como tienes diferentes capas de pensamiento que influyen en la forma en que reaccionas ante el mundo, también lo hacen tus compañeros de conversación. Si quieres que sean receptivos a lo que tienes que decir, tendrás que asegurarte de que piensen con la capa correcta. Los parpadeos restantes le mostrarán cómo asegurarse de que sus interlocutores tengan la mentalidad adecuada para comunicarse de manera efectiva. Asegúrese de que usted y su interlocutor utilicen su cerebro racional. Si quieres poder escuchar y llegar a los demás, primero tienes que controlar tus propias emociones. Las emociones como el miedo, la ira o el pánico dificultarán tu capacidad de razonar y desarrollar estrategias matizadas. Por ejemplo, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, tuvo que ejercer un serio control sobre sus emociones cuando le pidieron, delante de 8,000 personas, que comentara sobre el ingreso de su esposa en un hospital psiquiátrico. En lugar de enfadarse, Powell se tomó un momento para controlar sus emociones y dijo: «Disculpe, la persona a la que ama más que a nadie vive en el infierno, y no hace todo lo posible para sacarla de allí». ¿Tiene algún problema con eso, señor? Su capacidad para mantener la calma aumentó su reputación como líder. Lamentablemente, no siempre podremos mantener el control. Afortunadamente, cuando perdemos la calma, podemos recuperar el control y el acceso a la capa racional simplemente reconociendo las amenazas o el pánico. En situaciones amenazantes, el cerebro del señor Spock se apaga y pasa el control a la parte emocional del cerebro, controlada por la amígdala. Sentirse amenazado también puede activar los mecanismos de lucha o huida que hacen que el razonamiento lógico se congele, y permiten que tus emociones e instintos inmediatos se apoderen de ti. Sin embargo, al expresar tus sentimientos de miedo o pánico en voz alta, te das la oportunidad de calmarte y buscar soluciones. De hecho, los estudios han demostrado que el simple hecho de nombrar las amenazas y los miedos enfría la amígdala, lo que hace que nuestro cerebro reptil ceda el control y lo devuelva a nuestro cerebro racional. Sabiendo esto, también debes darles a los demás el espacio que necesitan para abordar sus miedos cuando las cosas comiencen a salirse de control. De esta manera, podrán volver a escuchar sus argumentos con una mente clara y racional. Mostrar vulnerabilidad empodera y da a los demás la oportunidad de escucharnos. Una de las partes más difíciles de convertirse en un buen comunicador es aceptar tu vulnerabilidad. Sin embargo, tu vulnerabilidad es una herramienta. Cuando muestras emociones vulnerables, como la impotencia o el miedo, les das a los demás la oportunidad de conectarse y responder. Como hemos visto, la duplicación es una parte fundamental de la identificación con los demás.
Sin embargo, los demás solo pueden reflejar lo que les muestras, por lo que si escondes tus emociones, no te entenderán realmente. Imagina que estás nervioso por una gran presentación, pero también te avergüenzas de estar tan nervioso. Su colega le hace un comentario insensible y usted responde con ira. Como muestras ira, es más probable que recibas ira a cambio. Sin embargo, si en cambio hubieras mostrado tus emociones genuinas, es decir, tu nerviosismo, tu colega probablemente habría podido empatizar contigo y aumentar tu confianza. Antes de la reunión. Además, dar a los demás la oportunidad de mostrar su vulnerabilidad les permite a ambos explorar lo que hay detrás de las emociones. Imagínese el siguiente escenario: un día, en un ajetreado bufete de abogados, un asociado se pone a llorar porque esa mañana, cuando se iba a trabajar, su hija se puso a llorar y dijo que lo odiaba. Su jefe pasa por allí y lo ve en apuros. Aunque ella habría ignorado averías como estas en el pasado, decide ir a su oficina. Ella le dice que comprende lo difícil que es equilibrar el trabajo y la familia, y que está trabajando para que la empresa sea más amigable con la familia. En el pasado, los abogados de la firma habían trabajado tanto que apenas veían a sus hijos, una situación especialmente difícil para los padres con niños pequeños. Al escuchar esto, el socio sigue llorando y le dice que ha empezado a fumar nuevamente y que ha subido de peso. Al permitir que sus empleados expresaran libremente su vulnerabilidad, la jefa les demostró que se preocupa por su bienestar y, por lo tanto, se ganó una mayor confianza y franqueza por parte de sus empleados. Cuando compartas el mismo nivel con los demás, estarán más relajados y abiertos al diálogo. Si hay algo de lo que a todos nos encanta hablar, es de nosotros mismos. Y puedes usar esto a tu favor cuando quieras que las personas se sinceren y se involucren en tu interacción. El uso de preguntas para establecer una atmósfera de igualdad con su interlocutor creará una conexión más fuerte. Una forma de hacerlo es con el enfoque de lado a lado, en el que haces preguntas durante un momento compartido, y luego haces más preguntas para profundizar la conexión. Imagina a un padre y un hijo en un coche conduciendo juntos a algún lugar. En lo que normalmente sería un viaje mundano, esta vez el padre sorprende a su hijo preguntándole cuáles de sus amigos cree que se meterán en problemas más adelante en la vida. El hijo está intrigado y responde que cree que será su amigo Michael. ¿Por qué?, pregunta su padre. Porque, responde su hijo, los padres de Michael se han separado y él ya se ha metido en problemas. Luego, el padre le pregunta qué haría si su amigo se metiera en problemas, y la conversación continúa a partir de ahí. Al hacer preguntas que demuestren interés en lugar de aburrir a su hijo con preguntas sobre las calificaciones, el padre consiguió que su hijo le hablara sobre temas más profundos, como la amistad y la lealtad. Demostrar un interés real en los demás hará que se sientan valiosos y, por lo tanto, llevará el diálogo a un nivel más profundo. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes preguntas crees que es mejor para un representante de drogas? Hola, doctor X. ¿Tiene un minuto para hablar sobre los beneficios de un nuevo medicamento? Oh. Disculpe, doctora X, ¿le importa si le pregunto algo personal? Solo quería saber si todavía te diviertes como médico. La primera propuesta sigue un patrón conocido, mientras que la segunda rompe ese patrón con algo inesperado. El representante del medicamento demuestra interés por el médico que trabaja arduamente. En resumen, dado que la mayoría de nuestras interacciones siguen patrones familiares, es precisamente rompiendo estos patrones que podemos abrir y profundizar nuestras conexiones. La mejor manera de hacer que los demás se sientan comprendidos y valorados es a través de la empatía. Si bien hemos visto ejemplos de lo poderosa que puede ser la empatía, mostrar empatía no siempre es intuitivo. Aquí tienes un guión que puedes seguir y que te guiará hacia la empatía. Primero, asocie una emoción a lo que siente su interlocutor. Usemos la ira como ejemplo. A continuación, pregúntale si tus percepciones son correctas diciéndole algo como: estoy intentando hacerme una idea de lo que sientes y creo que es ira. ¿Es eso correcto? Si no es así, ¿qué sientes? Luego,
Una vez que hayas establecido qué emoción estás sintiendo, pregúntale, ¿qué tan enojado estás? Prepárate para una respuesta emocional y deja suficiente tiempo para que respondan. Recuerda, no se trata de ti, así que no te pongas a la defensiva. Luego, averigua por qué están enojados diciendo algo como, ¿y la razón por la que estás tan enojado es por qué? Después de que hayan respondido, dime. ¿Qué tiene que pasar para que esa sensación se sienta mejor? Por último, averigüe cómo pueden trabajar juntos para seguir adelante. Pregunte, ¿qué puedo hacer para que eso suceda? ¿Qué puedes hacer para que eso suceda? Al demostrar empatía, su interlocutor se sentirá sentido, lo que les permitirá a ambos conectarse y avanzar juntos. Imagínese a dos agentes cuyas disputas persistentes perjudican a su empresa. El más joven de los dos es extremadamente talentoso para conseguir nuevos clientes, y se jacta de codearse con las celebridades. El mayor es muy bueno en el manejo de estos clientes, y encuentra al otro agente vanidoso y distraído. Los dos acuden a un mediador, quien los escucha y determina que no sienten al agente más joven. De hecho, solo busca algo de reconocimiento, quiere apoyo, no atención. Efectivamente, es cierto, y mientras el joven agente llora, el mayor lo tranquiliza diciéndole cuánto respeto le tiene. Por eso es su socio. Ambos prometen no ser tan ruidosos y condescendientes el uno con el otro, y la empresa se recupera.